Para tener una adecuada condición física, debe requerir cuatro variables. Uno, resistencia, fuerza, potencia, tener flexibilidad, ¿no? Tener también un cierto equilibrio. Y algo que no estoy mencionando acá, pero que también es importante hablar en la condición física, es la composición corporal. Qué tanta masa adiposidad o masa muscular o ósea también pueda tener para que pueda tener un mejor performance al momento de hacer la actividad física o la competencia, ¿ya? Bien, en indicadores como tales, hay que primero diferenciar que en el deporte como tal hay varios tipos. Hay deportes de donde hay habilidades a desarrollar. Por ejemplo, un nutricionista podría tener participación en deportes como el golf, en disciplinas como el golf. O, por ejemplo, en potencia, donde tenemos que ver, por ejemplo, el powerlifting o el levantamiento de pesas. ¿Podría participar el nutricionista? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, el skateboarding. ¿Podría participar el nutricionista ahí? Entonces, y si participa, ¿no? Con su equipo médico, ¿cómo evaluamos la condición física en ciertos deportes donde son cada vez más nuevos, ¿no? Como mencionaba el skateboarding. Eh, Deportes mixtos, por ejemplo, donde aplicas tanto habilidades como también resistencia o potencia. Por ejemplo, el fútbol, el handball, el tenis, el voleibol, o ejercicios netamente de resistencia o endurance, como el ciclismo, el pentatlón, el triatlón, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar acá en la tabla, tenemos también ciertas variables que vamos a fijarnos para poder ver la condición. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, ¿no? El volumen de entrenamiento también, ¿no? Con el cual va la persona desarrollando tal actividad. Y acá en la derecha tenemos otra tabla donde podemos ver tanto el incremento, ¿no? En este caso de la intensidad, sea baja, moderada o alta, y también el incremento, en este caso, dinámico, ¿no? Una cosa es respecto a, a la capacidad aeróbica, como mencionamos acá, ¿no? La finalidad, en este caso, por ejemplo, una capacidad aeróbica alta, es cuando consideramos que tiene más del 60%, ¿no? Del consumo de oxígeno, y una baja menor al 40%, ¿no? Va a tener ciertos patrones de referencia, ¿sí? Y acá más que todo una función anaeróbica, donde acá hay más que todo un acumulo, en este caso, de ciertas concentraciones de sustancias que se van a generar, en este caso, debido a la contracción muscular, en este caso puede ser los iones de hidrógeno o el lactato, ¿ya? Bien, eh, aquí vamos a empezar primero con la capacidad funcional aeróbica, ¿sí? Lo que vamos al tema de resistencia. Como había mencionado, para poder determinar esta, tenemos que hallar el consumo de oxígeno como tal, consumo máximo, ¿no? Que esto es más que todo la capacidad que va a tener en este caso el organismo para poder captar, transportar y a la vez utilizar el oxígeno mientras se realiza el ejercicio. De esta hay varias formas de poder analizarlo. En práctica vamos a utilizar testes indirectos, ¿ya? Con el test de Cooper. Pero en clubes o academias o centros donde tengan mayor presupuesto o otras infraestructuras, podemos utilizar un test indirecto, ¿no? Sea en laboratorios o incluso en el mismo campo, ¿no? Al deportista se le va a someter, se le va a poner una máscara, ¿no? Donde va a tener que inhalar, en este caso, oxígeno a través de una trotadora, o si no, va a ser algo más portable, ¿no? Mientras va desarrollando el ejercicio, ¿no? Ahí también se puede detectar tanto el consumo de oxígeno por la actividad que está haciendo, ¿ya? ¿Y qué factores pueden determinar en este caso? La genética, ¿no? Hay personas que pueden tener en este caso mayor capacidad para poder resistir ante ciertos ejercicios. La edad también influye bastante. Vamos a verlo justo en la práctica, ¿no? Que las variables para determinar el consumo de oxígeno va a variar dependiendo si tienes 18, si tienes 23 años, si tienes 30 años. Ya en sexo, en varones y mujeres obviamente hay cierta diferencia notoria también a nivel de la altitud, ¿no? A mayor altura puedes tener, en caso, mayor resistencia también a cierta fatiga, ¿no? Que te puede presentar en el ejercicio. Como mencionaba, la composición corporal, ¿no? También esto te ayuda, obviamente, si tienes mayor masa muscular, también tienes mayor oxigenación. La frecuencia cardíaca va de la mano, en este caso, con el tema de la adaptación, la altitud y la composición corporal. Sí, y la composición corporal también va de la mano con el tema de la capilarización y eficiencia del músculo para poder, en este caso, usar adecuadamente el oxígeno, ¿no? Bien, en este caso, una vez que uno lee mayormente la literatura, vas a encontrar ciertas variables que se analizan, ¿no? Y como mencionaba, no necesariamente tenemos que contar con un laboratorio como tal
para poder determinar bien a qué rango o a qué intensidad debemos entrenar, ¿no? Para poder, en este caso, tener una adaptación al ejercicio y mejorar nuestra resistencia, ¿sí? Para eso mismo se utiliza lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ya? En este caso, en esta gráfica, en primer lugar, vamos a ver, ¿no? Que en el eje acá, en este caso horizontal, sí, aquí vemos la velocidad de la carrera, ¿ya? Un deportista que está iniciando desde cero y va incrementando la velocidad. Y al lado izquierdo vamos a ver una frecuencia cardíaca y acá al lado derecho, en este caso, cómo se va incrementando la concentración de lactato en sangre, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos acá, claves acá? Uno, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Que es esta línea que estoy señalando con el puntero. Y en este caso, la concentración de lactato. Ustedes pueden observar que aprox a los 18.5 kilómetros por hora se va a observar que se incrementa, ¿no? Sube la concentración de lactato en sangre y la curva de frecuencia cardíaca también se empieza a formar una meseta, ¿cierto? Se forma a inclinar, ¿no? Es un punto de inflexión. O sea, ¿qué nos quiere decir esto, no? En este caso, que este umbral del lactato, más que todo va a ser para nosotros un marcador de decir que por encima de este umbral, sí, pasando los 18.5 kilómetros por hora, el ejercicio ya no va a ser sostenible, se va a cansar muy rápido. Entonces, nosotros vamos viendo, ok, semana 1 va iniciando, ¿no? Hay que entrenar, en todo caso, a menor velocidad, ¿no? Para que pueda, en este caso, no acumular tanta lactato en sangre y así tampoco se pueda fatigar y pueda durar, ¿no? Es por eso que mayormente se entrena en esta cierta zona 2, zona 3, ¿ya? ¿Y cómo lo puede terminar? Si bien cuando está en lactato en sangre es laboratorio, lo puede terminar en todo caso con la frecuencia cardíaca. Entonces ya vamos a ver más adelante temas de que a ciertas cantidades de latidos, por ejemplo, ¿no? Acá está latiendo, por ejemplo, a más de 170, ¿no? Va en este caso, a concentrar mayor lactato. Hay una cierta relación lineal, como menciono acá, ¿no? Entonces, eh, habría que ver al jugador si se puede hacer un seguimiento, ¿no? Normalmente en el fútbol se utilizan cintas con sensores que se colocan en el pecho, ¿no? Que son los Polar, y eso a través de un aplicativo, puede ser el celular o una tablet, te va rastreando los latidos por minuto que está haciendo el jugador para más o menos poder determinar con fórmulas indirectas cuánto va su latido y más o menos rastrear y evitar que llegue en este caso a este punto de inflexión para poder durar más en el ejercicio, ¿no? Y obviamente a medida que va entrenando va generando mayor adaptación. Puede ser que para la siguiente vez que esté entrenando ya no se canse cuando esté a 18.5, quizás ya llega hasta 20 o llega a 22. Entonces, cada deportista, dependiendo de su entrenamiento, va a variar, ¿ya? Acá en la gráfica derecha, más que todo es para poder entender que hay los umbrales, como he mencionado. La línea verde tenemos el umbral aeróbico y la línea naranja tenemos lo que es el umbral anaeróbico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia acá? Que, como mencionaba, un margen de entrenamiento seguro va a ser entre el 40 y el 70, ¿no? En este caso de intensidad de ejercicio, ¿sí? Ahora, en este margen de 40, en este 0 a 40, vamos a utilizar mayormente, como es aeróbico, la vía de las grasas, ¿no? Vías oxidativas, porque es más sostenible, ¿sí? Cambio a cuando está a más de 70, como hay una acumulación más rápida de lactato, van a utilizar otras vías más glucolíticas, ya, entonces, o inclusive, bueno, ya en general, acá es donde podemos ver, en este caso, potencias, ¿no? Ejercicios de potencia, por ejemplo, de carrera de 0 a 100, otro tipo de ejercicios donde requiere mayor fuerza, por ejemplo, y que al toque se fatiga el músculo. Entonces, acá tenemos puntos de inflexiones, ¿no? Que en este caso acá la ventilación se incrementa, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de una u otra manera regular ese medio ácido, ¿no? Entonces, la única forma que ve más rápida es exhalando, en este caso, CO2, pero a la vez va a tratar de regular, pero igual te vas a fatigar, ¿no? Entonces, pero como le digo, a medida que se va entrenando en este rango, entre 40, 60, ¿sí? Cada vez más el deportista vamos a hacer que estos rangos se trasladen más para la derecha, ¿no? Y se pueda mejorar así mismo la condición física del deportista, ¿ya?
Bien, cuando vemos el tema ahora de potencia o fuerza, es más que todo a un nivel anaeróbico. Y esta capacidad anaeróbica puede ser tanto con producción o sin producción del lactato, dependiendo la vía que se quiera utilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar en este caso? Sí, ahí sí es más que todo un poco más técnico en el tema de laboratorio, ¿sí? En este caso, analizando a través de la función láctica la miosina ATPasa o la creatinquinasa. ¿Sí? Y a nivel láctica ya, la glucógeno fosforilasa y la fosfatidinasa. En esta gráfica, como tal, lo que podemos observar es la cuestión de segundos, ¿no? En el tiempo, y cómo las vías no son independientes. Así, cada vía se va a activar. Por ejemplo, de 0 a 6, ¿no? Tenemos más que todo la hidrólisis de la foscreatina, prevalece, ¿no? Sobre la glucólisis o la fosforilación oxidativa, ¿no? En este caso de las grasas. Pero a medida que avanza el tiempo, en este caso de 15 a 30 segundos, ya tenemos mayor uso, en este caso de las vías oxidativas, ¿no? De manera gráfica, ¿no? Eso va a depender, como le digo, de acuerdo de cada ejercicio, ¿no? Y en este caso también de la composición o el entrenamiento que tenga cada deportista. Bien. Ahora, ¿qué test se pueden utilizar o cómo podemos hallarlo? Bueno, aquí las personas que suelen entrenar pueden estar ya tener mayor conocimiento, ¿no? El tema, si van al gimnasio, el tema de las repeticiones máximas, ¿no? Entonces, hay test donde tú puedes determinar a través de a cuánto es un RM y trabajar más bien, y no tratar de llegar a eso, ¿no? Y trabajar siempre en rango menos hasta el 80%, 70%, ¿no? Para ver en este caso desarrollar fuerza. Otra manera de evaluar la potencia es el salto vertical. Aquí tenemos una plataforma donde el deportista pues tiene que impulsarse y al momento de impulsarse y caer, en este caso acá esta maquinita, este aparato, va a detectar, ¿no? En este caso, cuánto es la fuerza que se está empleando para hacer tal demanda, ¿no? Y el test de Wingate, que es más que todo un cicloergómetro, donde esta maquinita tiene de por sí un cierto peso, entonces el deportista va a tener que pedalear y esforzarse, ¿no? Para, en este caso, ver la resistencia que está generando la máquina y a cuánto peso puede él pedalear, ¿no? Para poder esforzarse. Y las adaptaciones, más que todo, que se van a generar, más que todo son adaptaciones a nivel de la capacidad que va a poder transportar en este caso lactato, cómo se va a poder convertir en este caso nuevamente en energía y poder continuar con el ejercicio, ¿sí? Obviamente que también el tener una adaptación en lo que es en potencia también implica tener una adaptación sobre la capacidad aeróbica, ¿no? No es que estén, no es que estén, no sean independientes, no, sí están a la larga correlacionadas porque recuerden que todos tenemos distintos tipos, los mismos tipos de fibra, ¿no? Fibras de contracción rápida, contracción lenta y mixtas, todos tenemos, pero como mencionaba también el factor genético, hay algunas personas que pueden tener mayor predominancia de tipo de contracción rápida y otras que tienen más que todo de contracción lenta, pero debido a la adaptación al ejercicio, esas fibras también pueden cambiarse. Sí, pues he mencionado también sobre efectos sobre las fibras musculares. Va a cambiar, ya, depende de la rutina que hagas. Pero obviamente, cuando ustedes se evalúen o se dedican a un cierto tipo de deporte, la demanda del ejercicio va a hacer que el cuerpo se adapte, ¿no? A esa demanda. Acá hay otros test. Por ejemplo, si ven el fútbol, mayormente aplican test de salto, porque obviamente hay posiciones en el fútbol, ¿no? De defensa, hay posiciones en este caso de ataque, pero más que todo el salto va a ser muy importante para poder defender los balones, llegar, ¿no? Y los sprints, ¿no? Recuerden que estos deportes son ejercicios de piques. Entonces tengo que también hacer esos sprints para poder evaluar qué tanta respuesta tienen y si hay que mejorar, pues porque normalmente después de acabar una temporada hay descanso, todo, ¿no? Se descuidan y entonces esas evaluaciones es para monitorear y ver cómo está llegando tu deportista. En el rugby, bueno, en el rugby también hay test de salto, el Wingate, porque ellos tienen que correr y recuerden que acá hay mucho contacto. Entonces tienen que a veces en un momento de golpe jalar y empujar y también obviamente el lanzamiento de balón. Trabaja mayormente con balones medicinales, ¿no? Que puede ser 2, 5 kilos, dependiendo del peso que le pongan, ¿no? Y lanzar lo más que puedan, ¿no? Más que todo recuerden que ellos utilizan pases con la mano, ¿no? En el CrossFit, ¿no? Acá tenemos otros test, ¿no? Que más que todo, Assault Bike es como una bicicleta, solamente que las manillas son altas, ¿no? Y tienes que
bueno, el movimiento en el cual lo practica, ¿no? También ejerce una cierta resistencia esa máquina, ¿no? El salto y, bueno, el clean, ¿no? Más que todo es para levantamiento de, en este caso de la barra, ¿no? Con un peso. Ahí ver y ver cuánta potencia está levantando. El básquet, bueno, ejercicios más que todo de agilidad, ejercicios de salto, ¿no? Y en atletismo más que todo ver fuerza explosiva. Como mencionaba, en atletismo tienes carreras de 0 a 100, de 400, ¿no? Entonces tenemos más que todo es pura explosividad. Bien. Y eso más que todo les quería compartir respecto, más de una introducción respecto a los protocolos, cómo podemos dirigir en este caso la evaluación a un deportista. Sí, creo que hay una pregunta. Muchas gracias. Sí, Camila. Quería consultar por justamente la última diapositiva. Tenía una pregunta. Ajá. Respecto a los test, ¿se hacen todos en el Perú? ¿Y cuál sería el lugar idóneo para hacerlo? ¿Cuál test? Hay los test de potencia. Sí, o sea, mira, que yo conozca el campo deportivo donde vas a poder, donde hay mayor posibilidad para poder realizar varios testes en la Videna, ¿no? O algunos clubs que tengan presupuesto, pero uno lo puede adaptar. Por ejemplo, los test de salto, tú lo puedes adaptar. Si bien puede que no tengas una plataforma como tal digital donde puedas caer y eso envíe sensores, hay test donde mide más bien la distancia entre el suelo y lo último que logras, la cámara logra captar. Eso con tu celular lo puedes hacer inclusive. Hay test aplicaciones. Terminas el salto ahí. O si no, poniéndose de pie el deportista, estirando el brazo en este caso derecho, lo más que puede y se marca una línea, ¿no? Y la línea final sería hasta donde su dedo logra tocar la pared, en este caso, lo más que pueda saltar. Esa distancia también se calcula. Ahí también puedes hacer test de salto. Test de potencias como tal, aparte de salto, bueno, puedes hacerlo con las pesas como tal, ¿no? Pero de manera indirecta sí se puede hacer, como te digo. Y de manera directa dependiendo de cada institución que cuente, ¿no? Pero sí se puede hacer acá, pero los test Gracias, profesor. de resistencia como tal que yo sepa, la IPD creo que tiene un centro de entrenamiento en el Cusco, y ahí entrenan mayormente los que son atletismo. Entonces ahí cuentan con esos mecanismos para poder evaluar. Sí, Gracias, profesor. ok, Bien. Profesor Brandon, sí, le voy a enviar un archivo a su WhatsApp, por favor. Me gustaría que lo proyecte. ya, Un ratito, un momentito. Espérese, ya, aquí está. Un momento. Cada vez el... espérese un ratito. Ya, tengo que estar colocando una entrada, otra entrada. Ya está, ya. Ya, un momentito. Ya, memoria. ¿Dónde está el archivo? Un momento. Ya, ya le envié. Eh, por favor, es la guía de práctica de la siguiente semana y ya, más bien pero preséntelo y explíquelo para que indique a los estudiantes. Acuérdense que el grupo B empieza primero, el grupo B ya se remisiló, caramba. Todo estoy cerrando acá. A un ratito. ya, ahí lo proyecto. Ya. Sí, por favor. Este es. Ya. Auméntale de dimensión o hágale zoom para que se pueda visualizar mejor. Ya, ahí está. ¿Sí se logra observar?
Yo sí lo puedo observar, debo entender que los demás también. Ya, genial. Bien, bien chicos, Sí, un ratito, profesor. sí, No se olviden que la próxima semana el grupo B empieza con la práctica evaluación de la condición física, ese es de 8 a 9 y media, luego viene el grupo A de 9 y media a 10, ¿de acuerdo? El año pasado los muchachos creo que se confiaron mucho, usted debe de recordar, profesor Gutiérrez, que creo que llegaron solo 4 alumnos y los sí, demás llegaron como a las 8 y media, algunos inclusive llegaron a las 9 y querían ingresar a la práctica, ¿no? Y no se le permitió. Por favor, yo no quisiera tener desavenencia con ningún estudiante por su tardanza, ¿de acuerdo? Acuérdense que no hay tardanza, estás o no estás, y se le da 10 minutos de tolerancia a en el primer turno de las 8, ¿ya? Entonces, por favor, no quisiera tener ninguna desavenencia y ni mucho menos estarle reiterando que no puede ingresar, basta con que le diga una sola vez, hasta es más, no es necesario ni que le diga, porque ya se le está diciendo acá, ¿ok? Profesor, ahora sí, por favor, explíquelo. de acuerdo. Ya, bien chicos, la próxima semana vamos a hacer la práctica uno. Como mencionaba, vamos a necesitar, en este caso, para determinar la capacidad aeróbica y la frecuencia cardíaca, materiales, pulsoxímetro, que eso sí contamos, ¿no, profesor? Pulsoxímetro. Calculadora sí les pediría que traigan todos. Bueno, vamos a hacer por grupos, en todo caso uno por grupo. Mi micro sí está encendido. Yo sí tengo un pulsímetro, Ah, ya. pero si su compañero, si los estudiantes tuvieran, porque valgan verdades, en la época de pandemia, más de una familia se consiguió o adquirió un pulsímetro y también ahí detectan oxigenación. Podría apoyarnos también para no estar con tan solo uno nada más en dos grupos. De acuerdo. Eso, y la calculadora. Bien, para desarrollar la práctica como tal, vamos a tener que obviamente designar varones y mujeres para comparar. En este caso, como mencionaba, debido al sexo, va a haber variaciones tanto en la capacidad aeróbica. Entonces queremos observar esas variaciones. Ya, no vayan a las chicas, por favor, de todos los chicos que hagan, no tienen que equilibrar eso en la práctica, ¿ya? Para eso también se pide que vengan con un vestuario adecuado, por favor. Sé que estamos un poco en invierno, se siente el frío, por lo mismo también evitar en este caso que se lesionen y eso, vengan temprano, porque va a ser un pequeño estiramiento, calentamiento, antes de que se metan a correr. Recuerden que estas prácticas como tal toma su tiempo, ¿ya? No tanto, pero ya me llevan a conocer la próxima práctica, ¿ya? Igual vengan preparados. Y obviamente materiales para poder limpiarse después de que realicen el ejercicio, ¿ya? Sea toalla, sea jabón también para que se calen luego de hacer la actividad. En la primera es más que todo, si pueden traer, he visto que ahora manejan tablets, entonces si pueden traer su tablet y ya ponen la fórmula en Excel para poder terminarlo rápido, sería genial. Y si no tienen, ya traigan igual la calculadora, ¿ya? Como mencionaba, un calentamiento, luego vamos a correr a cierto tiempo de velocidades. Si tuvieran un parlante, sería genial también, chicos. Si pueden traer un parlante para poder, con este caso se necesita un sonido, ¿ya? Y a través de un tacómetro que el sonido nos dice la intensidad con la que debemos, en este caso, correr, ¿ya? Profesor, un momentito. Camila, podríamos de repente dejar las preguntitas después al final de la explicación, ya, para no interrumpir la secuencia. Ok, gracias. Continúe, profesor. Ok, gracias. Bien, entonces van a tener que correr, chicos, a la velocidad que implique, en este caso, el tacómetro. Supongamos que el primer minuto suena cada 30 segundos, entonces cada 30 segundos van a tener que parar, sea al lado izquierdo o sea al lado derecho, donde se va a marcar ya en el mismo campo. Ya a la espalda de la escuela tenemos un lugar donde se va a desarrollar, con tiza vamos a marcar las distancias que se van a recorrer, ¿no? Y se va a hacer en este caso, y luego se va a correr, y una vez que la velocidad que tengan en metros que hayan tenido, en este caso se va a multiplicar y se va a determinar la velocidad de O2 que está, en este caso, acumulando, ¿no? Cuánto oxígeno están demandando por tantos metros. ¿Cómo se hace? Ahí en los metros lo ubico mi edad, ¿sí? Mi edad,
y en este caso, una vez que me termine el VO2, me ubico en la tabla. Si, por ejemplo, tuve 35, ¿no? Y tengo, en este caso, entre 20 y 29 años, 35 me ubica y soy varón en una capacidad baja de VO2, ¿no? Eso quiere decir que me falta entrenar, ¿no? En este caso, resistencia. ¿Ya? Entonces, de esa manera nos vamos a guiar. Si a una mujer, supongamos, le sale 40, ¿no? Y tiene 22, supongamos que 40 ya está a un nivel excelente, ¿no? Está muy bueno, está como para competir, ¿no? Entonces, está muy bien. ¿Ya? Y eso queremos ver esas variaciones, ¿ya? Y eso podría en este caso también relacionarlo viendo visualmente cómo estamos con nuestra composición, ¿ya? Que eso vamos a verlo en en las siguientes prácticas, ¿ya? Recuerden que todas las prácticas tienen la idea de estar correlacionadas, tener una secuencia, mejor dicho, no es que vengo a esta práctica, no importa, la siguiente ya lo aprenderé, no, sí, por eso se pide que todos, por favor, vengan para poder realizarlo. En la parte B de la práctica es ver frecuencia cardíaca, en este caso como el test de Rutherford-Dixon, que más que todo un test que no solamente es deportivo, también tiene un aspecto clínico, ¿ya? Entonces, sin dejar la clínica, igual vamos a aplicar este test, ¿no? Donde se sugiere que en este caso varón, también obviamente tiene que ver una mujer, van a realizar sentadillas. Si es varón, por ejemplo, tiene que realizar 30 sentadillas, pero si es mujer, tiene que realizar 20, ¿no? Así es lo que ha predestinado en este caso la metodología de Rutherford-Dixon, ¿no? Y las sentadillas profundas, ¿ya? Para esto también vamos a tener un cronómetro con el celular, simplemente se calcula el tiempo, ¿no? Y se va a pedir en este caso 45 segundos. Primero se mide la presión. En reposo, obviamente, los que no han hecho la práctica A ni la práctica B ya pueden hacerlo, ¿sí? Van a estar en reposo, se mide la frecuencia cardíaca. Luego se va a pedir que haga sentadillas, se vuelve a medir la frecuencia cardíaca, ¿no? Se apunta, todo se va apuntando, ¿sí? Luego descansa un minuto y vuelve a hacer nuevamente, se vuelve a realizar la frecuencia cardíaca. Queremos ver esa respuesta, cómo va respondiendo en este caso su corazón después de haber hecho el ejercicio, ¿ya? Ese índice como tal se calcula con la fórmula que está aquí, ¿sí? Se calcula y en este caso se va a la tabla 2 para ver cómo estamos respecto a nuestros valores, ¿no? Si tenemos un valor de 0, que dudo mucho, es excelente, ¿no? Lo más probable es que estemos de 0.1 a 5, lo ideal sería que todos estén ahí, no notables, pero si estamos de 5.1 a 10, sí, eso quiere decir que pues hay algo donde podemos ir trabajar, ¿no? Y tomar conciencia y empezar a entrenar, ¿ya? Bien, eso y bueno, y la trabajo complementaria más que todo, ¿no? Como mencionaba, tenemos actualmente ya muchos aparatos tecnológicos inteligentes, entonces queremos ver si es que eso también nos sirve o son muy útiles, sus sensores son fiables o no, para determinar la condición física, ¿no? De lo que nos ofrecen aplicativos o sensores como el Apple Watch, el de Samsung, esas cosas que ya van a ver en este caso, en esa investigación. Eso más que todo la práctica la siguiente semana. Ahora sí, si es que hay alguna consulta, algo para poder resolverlo. Camila, ¿querías decir algo? Sí, profesor, ¿sería un parlante por grupo o uno general? Eh, uno nomás. Sí, Uno hay que, porque hay que ver. van a rotar, ¿no? Sí, no, como vamos a hacer en el mismo espacio que sea un parlante, la escuela tiene, Camila, a ver si nos apoyas, por favor. La escuela tiene y que sea inalámbrico para poderlo conectar con el celular o que tenga Bluetooth para de tal manera que pueda escucharse el sonido, porque la vez pasada estuvimos trabajando con, si no me equivoco, con tu celular, pero el sonido se perdía. ¿No? Y encima creo que el jardinero se le ocurrió podar el césped del, Ah, del ya. jardín y Sí. peor todavía, ya ni se escuchaba, ¿no? Entonces, a ver, Camila, si nos apoya solicitando eso con anticipación. Más bien, voy a proyectar un ratito los grupos. En estas prácticas, todos tienen que venir con la ropa adecuada, zapatilla para correr, no se le vayan a ocurrir venir ese día con zapatos. Bueno, igual no ingresarían a la práctica porque quiere decir que ha venido, pero para no participar. Acuérdense que son varias pruebas, por ejemplo, la primera prueba que el profesor ha indicado de resistencia, entonces en cada grupo, por ejemplo, el grupo del doctor Guija, pues supongo yo, ¿no? Marcos, un varón,
e Ivonne, una mujer, hacen esa prueba. Después hay otra prueba de sentadilla, ¿no? Entonces no pueden ser los mismos alumnos, tienen que ser otros, varón y mujer, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que todos tienen que venir predispuestos a participar en la práctica y tienen que venir con la vestimenta adecuada. Si se le acomoda short, en buena hora, pero está haciendo un poco de frío, puede ser un buzo, un polo, traer su toalla, traer su material de higiene para después de las prácticas. ¿De acuerdo? No me gustaría que llegara un alumno con pantalón jean y zapatos o botas y quiere ingresar a la práctica porque simple y llanamente él no quiere participar, solo quiere asistir. No, no me parece correcto. Todos tienen que venir predispuestos a hacer la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, no hay mejor forma de aprender que hacer la práctica, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede, acá también todos tienen que venir, de tal manera que el profesor puede decir, ya, usted y usted pasen a hacer esta prueba, y usted pasen a hacer la otra prueba. No es que yo no quiero, no es que no pensé hacerlo, no es que nadie me obliga, no. Todos tienen que participar si quieren, si queremos aprender. ¿De acuerdo? Bien. Sí, Carrión. Me están comentando algunos compañeros que tienen lesiones o problemas. En ese caso, de igual Bueno, manera que traigan estaría. su certificado médico, ¿no? Si tienes lesiones, traigan su certificado médico. Porque de Mm, esta manera se le puede dispensar de la participación de la práctica como parte del ejercicio propiamente, ¿no? Pero si tienen que tener. Por algo me está diciendo que tienen lesiones, ¿no? ya está bien, profesor. Claro. Camila, no es que el profesor Guamán sea intransigente, pero con 25 años de docencia he escuchado bastantes justificaciones ya. Bien. ¿Alguna otra consulta más? Sí, siempre es bueno aclarar desde el inicio y gracias Camila por transmitirme la inquietud de tu compañero. Quien tenga una lesión que le imposibilite hacer las prácticas del curso, traer un certificado médico, traer un certificado médico y de preferencia si estuviera validado o refrendado por la clínica universitaria. ¿De acuerdo? Que esté refrendado por la clínica universitaria. Ahí la clínica universitaria le va a pedir los exámenes por el cual, ¿no? Se le dispensa hacer esto, ¿no? Los exámenes, ecografía, qué sé yo, resonancia, resultado. La clínica no le va a pedir que se lo haga, no, sino tráigalo por el cual el médico que le extendió eso y se sustentó en su descanso médico o en su imposibilidad de hacer la práctica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra consulta, Camila? No, profesor, más bien si nos podría pasar la práctica. Ya. Eh, Brandon, profesor Gutiérrez, disculpe. Profesor Sí, Gutiérrez, dígame. voy a compartir la guía porque veo que en el aula virtual que ya ingresé no hay nadie, solo yo nada más. Entonces, a pesar que he enviado la lista, no, y con los correos de los estudiantes no aparece nadie más, solo yo. Entonces voy a compartir la guía a Camila y también al WhatsApp que tenemos de docente. Bien, bien jóvenes, entonces con esto estaríamos concluyendo nuestra actividad. Por favor, voy a recepcionar esos certificados médicos validados por la clínica hasta el día miércoles, puede ser al mediodía, ¿no? En donde indica el especialista que ustedes no pueden realizar actividad física que de repente atente a una lesión que ya tiene. ¿De acuerdo? Necesito yo ese certificado. Ok. Muy bien. Detenemos entonces
la grabación. Y eso sería todo, jóvenes. Fue un gusto, me hubiese gustado tenerlo frente a frente, con la finalidad, aunque siempre es bueno, a ver muchachos, a ver si nos animamos y prendemos la cámara para mandar las evidencias, ¿no? De que hemos estado en clase. ¿No? ¿No quieren prender la cámara? Jóvenes. Ok, debo de suponer que deben de estar de repente ocupados en otros asuntos, ya que ni siquiera me responde. Gracias, Flor, dando el ejemplo, me parece muy bien. Camila también debería. Ángel Arturo, correcto. Sebastián, el profesor Moisés. Sergio, que ingresó tardísimo. Camila, muy bien, la delegada. A ver, ni se peina Sergio. ¿Nadie más? Bueno.